Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un encuentro más en esta semana sobre una temática que me ha inquietado durante este tiempo, pensando mucho en, si habéis visto el título y habéis visto un poco el resumen, el contenido de todas estas ideas, de todos estos posits que vamos luego a ordenar, que están acompañándonos. Para mí, de uno de los profetas más importantes ahora mismo, que cobra mucha relevancia y que es poco conocido, pero que tiene una enorme importancia, el profeta Amós. Vamos a comenzar entonces, cómo no, pidiendo al Señor su compañía. Padre nuestro, Señor, ayúdanos a comprender tu palabra, el mensaje en ella eterno para nosotros y sobre todo aplicarlo en nuestras vidas en el momento en el que estamos viviendo hoy. Lo rogamos y agradecemos, Señor, y pedimos tu compañía en el nombre de Jesús. Bien, ¿qué conocéis del profeta Amós? Podemos preguntarnos en algún momento, ¿creemos en la existencia de Dios? ¿Qué puede decirnos el profeta Amós? ¿Quién es el profeta Amós? ¿Qué significa el profeta Amós? El nombre Amós, el profeta Amós, cargador, cargados. Estamos cargados de innumerables problemas simplemente por el hecho de pertenecer a un mundo caído, cargados. Vamos a viajar juntos, ¿sí?, con el profeta Amós hacia unas lecciones importantes para nuestra vida. ¿Por qué? Para mí es una figura inspiradora, Amós, profeta del Antiguo Testamento, que nos va a guiar en una reflexión sobre la relevancia que tienen sus enseñanzas en la educación religiosa contemporánea. ¿Por qué? Sobre todo porque Amós no es un sacerdote, Amós no es un pastor, Amós no pertenece a ninguna escuela de los profetas, no se ha educado, no tiene formación ninguna, es un laico, un mero campesino importante en esta profesión, en esa época, pero no tiene formación y es un laico que revoluciona la enseñanza religiosa a todos. Denunciaba precisamente la gran injusticia social en esos momentos, la gran corrupción moral, y desafía, por supuesto, a las autoridades religiosas cómplices de esto y, por supuesto, a las políticas de su época. ¿Sí? ¿Por qué es importante hoy? Vamos a leer la palabra de Dios, que es, en fin de cuentas, donde encontramos la gran fortaleza en su palabra. Amós capítulo 7, 14 al 16, responde Amós a Amasías. Amasías representa el sacerdote de aquel momento, ¿vale? Representa toda la cúpula religiosa, representa el poder religioso. Y Amós le dice a Amasías, sacerdote del momento: yo no soy profeta, ni hijo de profeta, porque eso era importante en esa época, quizá hoy también muchas veces los pastores y los hijos de los pastores, ¿no? Y soy ganadero y cultivador de higos silvestres, y nada tiene que ver con la profesión religiosa. Pero Jehová me tomó de detrás del rebaño y me dijo, que es muy bonita este llamado, de detrás del rebaño, y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues escucha la palabra de Jehová, y en cambio tú dices, que es el sacerdote, que es el mundo religioso, no profetices contra Israel y no prediques contra la casa de Isaac. Sí, es muy complicado que un simple pastorcito, cultivador de sicómoros de higueras, le diga a toda una institución, a todo un sacerdote, lo que tiene que hacer, aunque venga de parte de Dios, que como misión, como mínimo, debemos escuchar al supuesto profeta, aunque no creamos en él en principio a priori,
como profesión de sacerdocio hay que escuchar. Bueno, pues ni siquiera escuchan, por supuesto, no escuchan. Y por eso es importante hoy, porque a nivel de justicia Dios se va a manifestar. En el año 2024 la corrupción sigue siendo un problema global. La lección de Amós nos llama a luchar por ser íntegros en lo espiritual y tener una ética en todos los niveles de la sociedad. No ser mejores que nadie, sino tener una ética que nos permita saber por qué y para qué nos comportamos como queremos comportarnos. Amós en el capítulo 5 denuncia la situación de corrupción y dice: más bien corra el derecho como agua y la justicia como arroyo permanente. Es decir, lo que Jehová me ha mostrado es que ante esta situación, límite ya, y precisamente Dios da muchas oportunidades, si os fijáis, va a pasar tiempo hasta que se cumpla la amenaza del profeta Amós. Bueno, pues ha llegado un momento en el que tiene que cumplirse, tiene que haber justicia como un río, va a derramarse la justicia. Porque no es justo que un pueblo escogido, que un pueblo elegido, que un pueblo que tiene que ser luz, que un pueblo que tiene que ayudar al pobre en todos los niveles, no solo al pobre a nivel económico. En aquel momento el pobre es un pobre espiritual que ha sido dañado en su fe, que ha sido dañado en su vida. Bueno, pues ya vale, ya está bien que en el nombre de Dios desaparezca y salga perjudicado. Y esta es una situación límite. Por eso me parece que el profeta, aparte de encantarme, su prosa y su poesía, si lo leéis, es maravilloso. Introduce 3 veces de la misma manera sus amenazas, sus castigos y sus visiones, porque es un profeta al que Dios llama y con el que Dios tiene visiones, hasta 5. Bueno, y me encanta Amós y tiene una relevancia importante. Y me gusta por 2 razones. Primero, porque sabéis que el reino del norte de Israel va a ser abatido, va a ser invadido, va a desaparecer en el año 722, antes de la era cristiana, ¿vale? Samaria, ¿vale? El reino norte, ¿vale? Siria va a invadir. El sur, con Judá, va a ser 587 Nabucodonosor, ¿de acuerdo? Y el norte es la primera vez que va a ocurrir. Va a ocurrir algo grave que Dios intenta evitarlo a toda costa, y es una situación bastante preocupante. Por eso llega un momento en el que alguien tiene que intervenir y va a ser Dios. La obra en Amós, en el profeta Amós, presenta desafíos, presenta retos. Por eso incluir sus mensajes en la religión o en la manera religiosa actual de comportarse es un reto para todas las iglesias de todas las denominaciones que necesitan un cambio deontológico. ¿Qué quiere decir un cambio deontológico? Un cambio en su esencia, en su interior, en su especificidad, en su manera de ser, de comportarse, en toda su estructura. Debe ser una reflexión seria de lo que está pasando en general. Porque de la época del profeta Amós, siglo VIII, nace un remanente. Un pequeño remanente que sufre, por supuesto, porque todo Israel es invadido, pero nace un remanente. En la época actual, todo este Israel espiritual está también viviendo una época de corrupción. La corrupción no solo es robar o codiciar, la corrupción también es un delito de omisión. Es decir, no me interesa, no me molestes, estoy en lo mío. Bueno, ante esto, Amós se revela y, por supuesto, Dios nos da una lección importante. Lección primera, la equidad. Más allá de la ley, más allá de la justicia, la equidad. ¿Cómo estamos promoviendo la justicia en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades? ¿Defendemos a los que sufren y ayudamos a los necesitados? No, ¿de qué manera? Bueno, eso es otro tema, pero ¿lo hacemos? Este mensaje nos invita a salir de nuestra zona de confort y a hacer justicia, o por lo menos practicar esa justicia y que sea constante como un río que denuncia el profeta Amós. Hoy nos hemos acostumbrado a no hacer nada, excepto para los nuestros o por nuestros trabajos. Lección 1, la equidad. Es muy importante. Hay gente que sufre y que puede una palabra, una acción ser muy significativa. Lección 2, la complacencia, sobre todo la complacencia espiritual encontramos en el profeta Amós. A veces nos ponemos cómodos en nuestra rutina
olvidamos lo que realmente importa. Lo que realmente importa, amar, ayudar a los demás para entregar nuestras vidas a nuestro Cristo amado y querido. La advertencia de Amós nos invita a despertar ya y hacer una verdadera diferencia en la vida de quienes nos rodean. Y lo hace desde el laicismo, de siendo un laico. Lo hace sin ningún tipo de complejo ante un reino soberbio, ante un momento, el momento de mayor decadencia y de mayor injusticia que ha vivido nunca el pueblo de Dios. Por eso va a ser invadido. Israel. Este es el peor momento y elige Dios, claro, elige Dios a un laico preparado, que no se lo espera para enfrentarse a nada más y nada menos que a un momento y a un sistema muy parecido al que vivimos en la actualidad. Amós lo resume, por supuesto, mucho mejor que cualquier profesoría. Amós capítulo 6. Ay de los que viven reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, señalados como los príncipes de las naciones y a quienes acuden los de la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad de allí a la gran Amat, luego descended a Gad de los filisteos. ¿Acaso sois mejores que aquellos reinos? ¿Acaso el territorio de ellos era mayor que el vuestro? Es una amonestación clara de diferentes naciones paganas a las que hay un juicio contra ellas. El libro de Amós es un libro de juicio, de amenaza, de advertencia y de amor, y se presentan a las naciones paganas para luego hablarle a Judá y hablarle a Israel. ¿Veis? Los demás, los paganos, los que habéis señalado, a los que os creéis mejores que ellos, pues ese juicio para ellos es también para vosotros, pero en vuestro caso mucho peor. ¿Por qué? Porque a vosotros se os ha dado la palabra de Dios y a ellos no. Vosotros habéis sido depositarios de la palabra mía que no habéis sido capaz de valorar. Amós es un boyero, un cuidador de bueyes también, elegido solamente por Dios. Nadie hubiera escogido a Amós ante el mayor desafío, el mayor, que va a enfrentar el reino del norte. Y por eso brinda lecciones intemporales, es decir, que no pueden haber caducado y que pueden ser aplicadas hoy, destacando la importancia sobre todo de esa justicia social y con todo lo que eso significa, y una ética. ¿Para qué sirve la ética? Pues sirve para cambiar vidas, para cambiar políticas, para cambiar entornos, para cambiar filosofías, para cambiar familias, para cambiar nada más y nada menos que el mundo. La amenaza de un juicio inminente y unas consecuencias que van a ser reales, pero que por supuesto no escuchan, por supuesto no valoran y por supuesto no entienden hasta que llegó el momento, hasta que va a llegar el momento de ese juicio, de esa invasión. Estamos nosotros también, en cierto modo, complacidos, adormecidos, incluso cansados de estos juicios. A nuestro alrededor puede verse que realmente los pobres son atendidos, no los pobres sin recursos económicos o sociales, no, los pobres de cualquier situación, los pobres porque viven una situación de enfermedad, los pobres porque han sido dañados, los pobres porque se han dañado, en fin, el término pobre es muy interesante en la Escritura y una parte solo es la dedicada a la que nosotros nos creemos, no lo típico, no, los pobres ya hay unas organizaciones, ¿no? Pero el pobre puede ser tu propio familiar querido, ahí tienes una misión que hacer. Ante un mundo que se organiza en agendas, que se organiza en buenas intenciones, Amós es conocido, en cambio, por sus advertencias de juicio, donde, curiosamente, frente a la acusación hacia este libro de una agresividad por parte de Dios, se olvidan estos críticos que en sus páginas sagradas hay un mensaje que también no es solo de condenación, y hace un énfasis en la esperanza. Las enseñanzas de Amós pueden inspirar un compromiso renovado con la rectitud y la integridad en las congregaciones, fortaleciendo esos valores fundamentales, que en mi opinión creo que las congregaciones carecen ahora mismo de esos valores fundamentales, no porque no los tengan, sino porque están adormecidos u olvidados. Y Amós lo resume muy bien ese juicio. En aquel día levantaré, ¿el qué? El tabernáculo, el lugar sagrado caído de David, y cerraré sus brechas. ¡Qué hermosura! Cerraré
sus heridas, sus llagas. Reconstruiré sus ruinas, lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Recordáis el Reino Unido poderoso? Fue en ese momento para que posean lo que quede de Edom, los edomitas, ¿vale? Esa sucesión entre Jacob y Esaú y los sucesores de Lot y de todos los pueblos sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice Jehová que hace esto. Me parece de una belleza asombrosa que este cuidador de higos escriba de esta manera o hable de esta manera. Es asombroso cómo va a tejer las cicatrices de tus heridas, porque están ahí, las heridas del templo de Dios, ocasionadas por nosotros. Yo las cosé, porque no podemos quedarnos solamente con la amenaza de este libro, importante porque es el final. Israel va a ser eliminado. Este mundo va a ser el juzgado. Es el final. No porque sea más agresivo, sino porque es el final. Y hasta en ese final, que no, Dios no necesitaba tener que ser ahora compasivo, porque ya lo está siendo al juzgarnos, el terminar el dolor para todos, establece estas páginas, estas frases tan significativas. Énfasis en la esperanza. Para nosotros hoy Amós es desafiante, porque en medio del juicio que, por supuesto, Israel perderá o sufrirá una verdadera aniquilación en el año 722, que es historia, esto no es bíblico solo, es algo histórico, Dios ofrece esperanza. No va a abandonar nunca a su pueblo, va a prometer restauración y renovación a través de un pequeño remanente, porque si no lo puede hacer con la institución sagrada, con el pueblo en sí, con Amasías, con los llamados a ser luz a las naciones, lo hará con aquellos pequeños restos remanentes que, por supuesto, surgirán. En nuestras vidas podemos encontrar consuelo en saber que a pesar de nuestros fallos, de nuestras injusticias o las injusticias que nos rodean, Dios está ahí también junto a nosotros para redimir, para proteger. El sentido y ser de este profeta va sobre todo abordando la falsa seguridad con la que pastores, sacerdotes, iglesias, denominaciones, cultos, sermones, sin mencionar, por supuesto, ninguna en concreto, pero en general percibimos como una falsa seguridad, porque hay una posición social detrás, hay cierta riqueza, cierto estatus, ciertas creencias que pensamos nos protegerán de las consecuencias de una injusticia. Llevo muchos años en la iglesia adorando a Dios, a mí no me pasará. Bien, el profeta Amós dice en sus páginas sagradas: vosotros suponéis que el día malo está lejos y acercáis la sede del terror. Dormís en camas de marfil, os extendéis sobre vuestros lechos, coméis los carneros del rebaño, los terneros de engorde, lo mejor del momento, ¿no? Improvisáis al son de la ira e inventáis instrumentos musicales, al estilo de David imitáis cultos, bebéis vino en grandes copas, os ungís con los más finos perfumes y no os afligís por la ruina de José, por la ruina del que sufre. Por tanto, ahora seréis llevados a la cabeza de los cautivos y se acabará el banquete de los holgazanes. Pensad que es un ataque a lo que Israel se había convertido prácticamente en todo lo inimaginable. Si seguía teniendo un culto y a la vez un culto al Baal, seguía teniendo sus instrumentos en Jerusalén y a la vez a Aserá, seguía teniendo prostitución sagrada para la fertilidad hasta ese punto en los montes sagrados, seguía con Jehová. Esto no puede ser. En cuanto a todas las leyes del Levítico, todas las leyes de Deuteronomio, ama al prójimo, el huérfano, la viuda, todo se había totalmente, no solo olvidado, sino dado la vuelta. La justicia, por supuesto, no existía. Esa capa que debías dejar al pobre, te la quedabas. Esas casas, que pues, Dios no está en contra de la riqueza, por supuesto, pero estas casas que ellos tenían, estos robos, no eran precisamente como resultado de una bendición de Dios o para ayudar al pobre, sino todo lo contrario. Y esto estaba pasando en Israel.
Y esto estaba pasando además sobre todo con lo que más le preocupa a Dios, y es cuando hacemos daño a los demás. Dios puede soportar ese golpeo en su cara, esa corona de espinas, ese dolor inmenso que le ocasiona la separación de Él. Pero no va a aguantar que en su nombre estemos doblegando la vida de las personas que no han tenido las mismas circunstancias que nosotros y que al buscar a Dios no lo hallen por nuestra negligencia espiritual y nuestra irresponsabilidad. ¿Elegidos para qué? Este pueblo bendecido, elegido, ¿para qué? Para que el pueblo de Israel creía que porque precisamente el ser el pueblo elegido, pues no iban a ser afectados por el juicio de Dios. Bueno, iba a tener más misericordia, a pesar de ser un comportamiento injusto. Decirme, es que esto no lo vemos hoy. Decir, bueno, hombre, es que esta iglesia es el ojito derecho del Señor, pues pasa por una época de tibieza, pero el Señor seguro que va a acordarse de nosotros porque la creó Él, somos bendición de Él. Recordemos que Israel es el pueblo escogido por Dios e invadido y destruido por el hombre. Por lo tanto, mis queridos, tenemos que avanzar hacia el final. El mensaje de amenaza se cumplió en el año 722 cuando Asiria arrasa del norte. Porque ya es el final. El profeta se enfrenta no para decir qué guapo es Israel, qué bien hace las cosas, se enfrenta para decirles lo que vamos a leer ahora, lo que vamos a escuchar ahora. Espero lo escuchemos en el contexto del siglo, del momento, de lo que significa el profetismo bíblico. Y no nos quedemos con este texto sacado de contexto como pretexto para hablar de un Dios que no existe. ¿Sí? Sé que lo vamos a hacer. Aborrezco, rechazo vuestras festividades. No me huelen bien vuestras asambleas festivas. Aunque me ofrezcáis vuestros holocaustos y ofrendas vegetales, no las aceptaré, ni miraré vuestros sacrificios de paz de animales engordados. Quita de mí el bullicio de tus canciones, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Más bien corra el derecho como agua y la justicia como arroyo permanente. Nos pensamos que agradamos a Dios en nuestras adoraciones, en nuestros cultos. Quita de mí esto, quita de mí este ruido. Qué pena que en las iglesias hoy hagamos ruido. Qué pena que en el nombre de Dios, Dios mismo nos aborrezca. Ah, pero no aborrece a Damasco, a Edom, a los otros, a los paganos, a los extranjeros. No los aborrece a ellos no tienen la palabra. Qué pena que tal vez, mi querido, pienses que vivamos en este momento hoy. Es importante ser honestos. En los días de Amós la sociedad estaba llena de injusticia, de opresión, mientras que a la vez seguían ofreciendo sacrificios y cultos religiosos sin sentido. Una teología cargada. El libro del profeta Amós significa cargado, cargarse, cargada de dolor, cargada de injusticia. Concluyamos. El mensaje de amor nos insta a actuar. No es cuestión de razonar, nos insta a actuar. Si se entiende Amós, se actúa, punto. No hay término medio, no hay centro, no hay alguien de centro, te mojas o te mojas. No, no vale a un lado, al otro, o en el centro, o esperar, o prudencia. La prudencia es actuar. El libro de Amós nos insta a actuar. Nos invita primero a mirar en nuestras vidas, en nuestras comunidades, con un enfoque basado en la justicia de Dios, que tiene mucho que ver con el pobre. Debemos ser como esos ríos de justicia, donde veamos esa opresión trayendo vida y esperanza, allá donde vayamos, allá donde estemos. No dejemos que la rutina nos adormezca esa complacencia espiritual. Vivamos con la expectativa de que Dios está restaurando todo, que su justicia fluya como el agua y su rectitud como un fuerte arroyo en nuestras
vidas. Terminemos, pues, esta reflexión. ¿De qué mejor manera que hacerlo con nuestro querido profeta Amós, nuestro querido pastor valiente, y cómo él se enfrenta a un profeta menor por su extensión, pero no por su importancia, en los reinados de Uzías y de Jeroboam? Terrible momento el que vive Israel, y no podríamos decir, jamás podríamos decir que el Señor no estaba allí. A veces creemos que el Señor solamente estará o solamente se presenta en el éxito, en los momentos maravillosos, en las iglesias preciosas, en las iglesias bendecidas. Dios está reconciliando el mundo en Cristo, y Dios está en los momentos más difíciles que ha vivido su propio pueblo. Y lo ha demostrado junto a este querido profeta. Terminemos, pues, con sus palabras finales que no podemos olvidar de todo el libro. ¿Cómo termina o cómo alude nuestro querido Dios en ese juicio, en esa advertencia, en esa amenaza? ¿Por qué nos quiere? Tiene también estas palabras para nosotros, y las tuvo entonces para Israel. Restauraré de la cautividad a mi pueblo Israel, y ellos edificarán las ciudades desoladas, las habitarán, plantarán viñas y beberán del vino de ellas, plantarán huertos y comerán de sus frutos, pues los plantaré en su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho Jehová tu Dios. Nunca más seremos arrancados de la tierra en la que Dios nos creó. Este mismo pueblo. Que Dios te ayude o nos ayude a todos a comprender la importancia de este mensaje hoy de Amós. Que nos inste a arrodillarnos, tumbarnos, derramarnos ante Dios. Basta, Señor, aquí estoy, heme aquí. Que comprendamos lo difícil que ha tenido que ser, que es para Dios, en contra de ese deísmo donde Dios no interviene, Dios no sufre, lo difícil que es para Él todo lo que estamos viviendo. ¿Qué nos quieres enseñar, querido Dios? Tal vez nuestras situaciones son ahora de absoluto desarraigo, tal vez estamos en una tierra que no es la nuestra, tal vez hemos sido arrancados de nuestras viñas, pero no será que beberemos ahora otro vino, que nos olvidaremos ahora de la esperanza, de la promesa de Dios. No será ahora que nos iremos con los edomitas, los moabitas, con sus cultos. No será que ahora seremos complacientes, adormecidos en nuestros bancos de iglesia. No será, a pesar de la amenaza de este juicio, no será que ahora nosotros caigamos en los mismos errores que cayó el pueblo de Israel. La complacencia espiritual y la falta de equidad. Es asombrosa la falta de equidad de este pueblo. Que a un ciego al que se le abren los ojos no se entienda que eso es bueno. Tiene que haber un subterfugio, tiene que haber una ley violada, tiene que haber algo para acusar a esta farsa. Ya está bien. Dios te bendiga. Oremos, mis queridos juntos. Padre amado y querido, gracias por prometer que restaurarás nuestro dolor. Gracias porque a pesar de estar en otra tierra, en otra ciudad, tú quieres
plantar tu higuera con nosotros. Señor, somos pobres y nos pisotean, pero tenemos nuestra esperanza y fortaleza en ti. Harás justicia, Señor. Ayúdanos a ser ese remanente, del remanente, si es que es tu voluntad. Ayúdanos a entender que lo sagrado puede estar en lo común, que lo sagrado puede vivir en el laicismo, en los laicos también. Ayúdanos a entender a Amasías, a saber perdonar a toda la cúpula religiosa que pueda estar viviendo un momento de corrupción. Ayúdanos, Señor, porque esta no fue tu voluntad. Nunca. Y gracias por esta promesa de plantar y comer frutos a nuestro lado. Gracias porque solo tú eres capaz de una promesa de este tipo. Te damos muchas gracias por el cumplimiento de este profetismo bíblico en las llagas y en las palabras y en la vida de Jesús de Nazaret, nuestro líder, nuestro querido Rey, nuestro amado y poderoso sacerdote, Jesús. En su nombre lo pedimos y lo agradecemos. Amén.